sumergimos en un texto que, bueno, lo conozcas o no, ha dejado una huella imborrable en casi todo, desde el arte hasta las leyes. En medio mundo, ¿sí? Tenemos sobre la mesa una transcripción de los primeros capítulos del Génesis, de la versión Reina Valera 1960. Y la idea no es solo repasar las historias. No, para nada. Queremos desmenuzarlas, ver qué se esconde en su núcleo y por qué, miles de años después, siguen resonando tanto. Ujú. Vamos a ir desde la creación del universo hasta cómo una familia termina de forma bastante inesperada en Egipto. Y la pregunta es, ¿son solo relatos antiguos o hay algo más? ¿Un mapa de la condición humana, quizás? Me encanta esa pregunta. Bueno, vamos a meternos de lleno a ver qué encontramos. Es que esa es la clave de todo, porque estos capítulos no son un simple y luego pasó esto, son un tejido increíblemente denso. Totalmente. Tienes por un lado lo que podríamos llamar la historia universal, digamos. La creación, la primera familia y sus conflictos, el diluvio, Un reinicio total. un reinicio, sí, y Babel. Pero luego, de repente la cámara hace un zoom drástico y se enfoca en una sola familia. Los patriarcas. Exacto. Abraham, Isaac, Jacob, José, y es en el drama de esa familia donde se juega el destino de un pueblo entero. Empecemos entonces por el principio, con esa visión panorámica. La creación. El texto la narra en 7 días, de una forma casi poética. Casi musical, diría yo. Luz y oscuridad. Día 2. Se separan las aguas. Día 3. Aparece la tierra firme, la vegetación. Es un orden que se impone de a poco. Totalmente. Y esa estructura es muy deliberada. Lo que es fascinante para los historiadores es que esta idea de orden desde el caos tiene paralelos en mitos de la época. Como en Babilonia, ¿no? Justo, el Enuma Elish. Pero la gran diferencia aquí es el monoteísmo radical. No hay dioses luchando, es una sola entidad que crea con la palabra. Claro. El texto arranca diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía, y cada día es un paso para organizar ese caos, para nombrar, separar y llenar. Y el gran final de esa sinfonía es la vida, los animales y por último el ser humano, creado a imagen de Dios, dice, hombre y mujer. Ajá. Y solo entonces, al ver todo, la deidad declara que es bueno en gran manera. No solo bueno, sino en gran manera. Eso pone un estándar altísimo que, bueno, ya sabemos que está por romperse. Claro. En el famoso huerto del Edén. Ahí se nos presentan 2 árboles clave, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Y con ellos, una regla. Bueno, una directriz y una prohibición. La directriz es fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. O sea, expandirse. Y la prohibición es el motor de toda la trama que sigue. No coman del árbol del conocimiento, porque si lo hacen, ciertamente morirán. Y es que aquí es donde la psicología humana entra con todo. Aparece la serpiente, astuta, y no ordena, sino que pregunta. Siembra la duda. Exacto. Le dice a Eva que no solo no morirán, sino que serán como Dios. Esa promesa de trascender, de saberlo todo, es demasiado. Demasiado tentadora. Eva come, le da a Adán, y el efecto es inmediato. Se dan cuenta de su desnudez, sienten vergüenza, miedo, se esconden. Y las sentencias que siguen son, más que castigos, parecen explicaciones sobre por qué la vida es tan dura. ¿A qué te refieres? Para la mujer, el dolor en el parto y una nueva tensión en la pareja. Para el hombre, el trabajo se vuelve una lucha contra la tierra que ahora es maldita por su causa. Y el recordatorio de la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Eso es. Y la expulsión final del Edén no es solo un castigo. Es para que no puedan comer del árbol de la vida y quedarse así para siempre. O sea que esta ruptura con lo divino lleva casi de inmediato a una ruptura entre humanos. Con Caín y Abel. Una historia que escala la maldad de forma vertiginosa. Pasamos de comer un fruto a un asesinato. El primero. El primero. Caín, agricultor, y Abel, pastor. Traen ofrendas. Y el texto es muy, muy escueto. Dice que a Dios le agradó la de Abel, pero no la de Caín. No nos dice por qué. Y esa ambigüedad es lo más potente, ¿no?
¿Fue la ofrenda? ¿La actitud? No lo sabemos. Y Caín no reflexiona, reacciona con una ira que lo consume. Y mata a su hermano. Y su respuesta a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es el eco de esa ruptura. Se acabó la responsabilidad por el otro. Uf, qué frase. La consecuencia para Caín es el exilio. Se convierte en un errante y extranjero. La violencia se extiende tanto que, según la narrativa, Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Es una frase de una tristeza tremenda. Una decepción cósmica. Y esa decepción lleva directo al diluvio. Un borrón y cuenta nueva, salvando solo a Noé, un varón justo, su familia y los animales. 40 días de lluvia, 150 de inundación. Y el mundo emerge limpio, digamos. La paloma con la rama de olivo se vuelve ese símbolo universal de un nuevo comienzo. Pero este nuevo comienzo viene con algo más, ¿cierto? Sí, viene sellado por un pacto. Y esto es crucial. Un pacto, en este contexto, no es una simple promesa. Es como un tratado, con términos y una señal. Y la señal es el arco iris. Exacto. La promesa es no volver a destruir la tierra con agua. Y se dan nuevas reglas, como el permiso para comer carne, pero sin su sangre. Pero parece que la humanidad tiene una tendencia a complicar las cosas. Porque poco después llegamos a la Torre de Babel. Claro. Todos hablan un mismo idioma y deciden construir una torre para llegar al cielo, para hacerse un nombre. Es un acto de soberbia, ¿no? Desde una perspectiva narrativa, sí. Va en contra del mandato original de llenar la tierra. Es un intento de centralización. La intervención divina no es por la altura, sino por esa unidad arrogante. Y por eso confunde las lenguas y los esparce. Fuerza el cumplimiento del mandato original. Es la explicación del relato para la diversidad de culturas y lenguas. Y de ese mundo disperso, la cámara hace ese zoom que mencionabas al principio. Y se enfoca en un hombre, Abraham, que luego será Abraham. Este es el gran punto de inflexión. Dios le dice, vete de tu tierra, y haré de ti una nación grande. Se pasa de la historia de todos a la de uno solo. Exacto. Aquí empieza el concepto del pueblo elegido. No como favoritismo, sino como un instrumento para un plan mayor. Y el pacto con él es monumental. Descendencia incontable, como las estrellas, y la tierra de Canaán. Su esposa, Sarai, es estéril. La promesa parece imposible. Desde el minuto 1. Intentan resolverlo a su manera, y Abraham tiene un hijo, Ismael, con Agar, la sierva. Pero el texto insiste en que el hijo de la promesa tiene que nacer de Sarai. ¿Quién, ya anciana, concibe milagrosamente a Isaac? Y justo cuando uno piensa, bueno, por fin, la promesa está encarrilada, la narrativa nos lanza la prueba más desconcertante de todas. Sí. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, a su único hijo, el hijo de la promesa. A ver, detengámonos aquí, porque esto es brutal. Es una orden que contradice la propia promesa de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Esa es la pregunta que ha atormentado a filósofos por siglos. El texto lo presenta como la prueba de fe definitiva. No una fe de creer, sino de hacer. Una obediencia que desafía toda lógica. Toda lógica y todo instinto paternal. Viaja 3 días, prepara el altar, levanta el cuchillo y, en el último segundo, un ángel lo detiene. Se provee un carnero. Su disposición a renunciar a todo es lo que el texto llama justicia. Y el drama familiar no para. Parece que es el motor de todo el libro. Isaac, el hijo del milagro, tiene gemelos, Esaú y Jacob. Y la rivalidad es instantánea. Vemos de nuevo cómo los defectos humanos mueven la historia. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. La desprecia. Y luego Jacob, ayudado por su madre, engaña a su padre ciego para robarle la bendición. Es una historia muy incómoda. El héroe de la historia es un tramposo. El texto no lo disimula para nada. Y hay una especie de justicia poética, porque ese engaño lo obliga a huir y termina trabajando 20 años para su tío Labán, quien lo engaña a él una y otra vez. El suplantador es suplantado. Exactamente. Y durante ese exilio vive 2 experiencias que lo cambian. Primero, el sueño de la escalera en Betel, donde Dios le confirma la promesa. Y la segunda es más misteriosa. Mucho más. A su regreso lucha toda una noche con un ser desconocido, un varón. Al amanecer,
este ser le cambia el nombre de Jacob, que significa suplantador, a Israel. El que lucha con Dios. Ya no es definido por su engaño, sino por su perseverancia en la lucha, incluso con lo divino. Y esa conflictividad parece que se hereda. De sus 12 hijos hay un claro favorito, José. La famosa túnica de diversos colores es la prueba. Y sus hermanos lo odian, por eso. El tema del favoritismo paternal, que ya vimos, aquí explota. Y José no ayuda, con sus sueños de grandeza. Para nada. Sueña que todos se inclinan ante él. Para sus hermanos es la gota que colma el vaso. Lo venden como esclavo a unos mercaderes que van a Egipto. Por 20 piezas de plata. Y le mientan a su padre, haciéndole creer que ha muerto. La historia de José en Egipto es una auténtica montaña rusa. De esclavo administrador, a la cárcel por una acusación falsa, y de la prisión al palacio. Gracias a su don para interpretar sueños. Sí, interpreta los sueños del faraón sobre las vacas gordas y flacas como un presagio. 7 años de abundancia y 7 de hambruna. Y el faraón queda tan impresionado que lo nombra segundo al mando de todo Egipto. Encargado de gestionar las reservas. El hombre más poderoso del reino después del faraón. Y aquí es donde el círculo se empieza a cerrar de una forma increíble. La hambruna llega a Canaán. Y los hermanos de José viajan a Egipto a comprar grano. Y se encuentran inclinándose ante este gobernador egipcio, sin tener idea de que es su hermano, cumpliendo literalmente sus sueños de la infancia. José los reconoce al instante, pero no se revela. Lo somete a una serie de pruebas muy duras. Quiere ver si han cambiado, si siguen siendo los mismos. Hablemos un poco de la psicología de José aquí. ¿Es una prueba o hay algo de venganza? Los acusa de espías, encarcela a uno. Es bastante cruel. Es una pregunta excelente y el texto deja ese espacio. Podríamos verlo como una forma de forzar una catarsis, de llevarlos al límite para ver qué hay en su corazón. Y el punto de quiebre llega con Benjamín, su único hermano de madre. Sí, esconde una copa de plata en su saco y amenaza con esclavizarlo. Es entonces cuando Judá, el mismo que sugirió vender a José, da un paso al frente. Y se ofrece a sí mismo en su lugar. Ese acto de autosacrificio lo demuestra todo. El cambio es real. Al ver eso, José se derrumba, se revela entre lágrimas. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero lo que dice después es, para mí es el corazón de toda la historia. Absolutamente. Les ofrece una reinterpretación teológica de su propia vida. Les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Es increíble. No niega el mal que le hicieron. No, para nada. Pero lo enmarca dentro de un propósito divino más grande. Es una declaración asombrosa de perdón y de fe en la providencia. Esa idea de encontrarle un propósito al sufrimiento, de ver cómo los peores actos pueden, en una visión más amplia, ser parte de un plan, es quizá el mensaje más potente de todo el libro. No se trata de evitar el dolor, sino de cómo lo reinterpretamos después. La historia termina con toda la familia, 70 personas, mudándose a Egipto, a la tierra de Gosén, sentando las bases para el siguiente capítulo, el Éxodo. Exacto. El libro termina, curiosamente, no en la tierra prometida, sino en Egipto. No es un final feliz y ya. Es una preparación. La familia se ha vuelto un clan listo para crecer, pero como extranjeros en tierra extraña. Ha sido un viaje increíble, desde un jardín a un asesinato, un mundo ahogado, una torre desafiante y una familia que encuentra refugio donde uno de sus hijos fue vendido. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el gran titular? Creo que el gran titular es que estos relatos son un profundo espejo de la condición humana. Exploran la fe y la duda, la traición y el perdón, el caos familiar y la búsqueda de un propósito. Y esto nos deja con una reflexión. A ver. Si miramos el arco completo, desde la expulsión del Edén hasta el reencuentro en Egipto, vemos un patrón constante de ruptura y reconciliación, de exilio y regreso. ¿Qué nos dicen estas antiguas historias sobre los nuevos comienzos? Quizá la lección no es que podemos evitar cometer errores, sino que, incluso después de los más grandes, la posibilidad de un reencuentro y una redención inesperada siempre está sobre la mesa.